¿se puede? Sí, sí. ¿Laura Robles? Sí, gracias. Nada, buenos días. Buenos días. Buenos días, teléfono de la Esperanza. Mi nombre es Laura, estoy aquí para ayudarte. Sé que estás ahí. No tengas miedo, estoy aquí para escucharte. Tómate tu tiempo. Sé que es difícil confiar en alguien que no conoces, pero haré todo lo que esté en Hola. mí. Hola, ¿cómo te llamas? Javier, Muy bien, Javier, ¿cómo estás? creo que no debo de estar muy bien cuando he llamado a este teléfono. ¿Qué te ocurre? No lo sé, creo que quiero hacerme daño. ¿Y por qué cree eso? ¿Usted qué cree? Creo que quiere contármelo. Nadie quiere castigarse a sí mismo sin ningún motivo. ¿Y cuál es el motivo que le ha llevado a querer hacerse daño? En realidad, son muchos motivos. Tenemos todo el tiempo del mundo. He hecho daño a personas. ¿Por qué no me cuentas todo desde el principio? No me acuerdo del principio, ni siquiera sé cómo he llegado a esto. ¿Sabe? Cada vez que intento recordar, no puedo, no recuerdo cuando había bondad en mí. Por eso creo que mi alma quiere castigarme. ¿Qué es lo último bueno que recuerdas? Ya sea de ti mismo, una situación, una persona. Lo último que hizo sentirte bien. Recuerdo a mi hermana. ¿Qué recuerdas de ella? Su sonrisa. Siempre estaba sonriendo. ¿Qué le ocurrió a tu hermana? Háblame de ella. Se suicidó. ¿Sabe? Intento buscar una explicación de por qué lo hizo. Si era tan feliz, ¿por qué se quitó la vida? Ni siquiera sé cómo llegó a pasar. Nadie se lo esperaba. ¿Sabe? Vivía en un pisito en el centro. Tenía un trabajo decente. Personas que la querían. La recuerdo muy feliz. Tenía una vida perfecta a ojos del resto. En un principio creí que alguien había entrado en su apartamento y la había asesinado, aunque las pruebas del forense dijeron lo contrario. Pero no me lo quise creer. Y ahora sigue pensando que no fue un suicidio. Decidí investigar. ¿Y sabe a qué conclusión llegué? Que tenía todas las papeletas para suicidarse, porque en las últimas semanas había estado llamando de forma constante a un teléfono de la Esperanza. ¿Cómo cree que me siento cuando ha descolgado el teléfono y me dice que me quiere ayudar? Mira, no puedo imaginarme por lo que estás pasando, pero aunque te sirva de poco lo que voy a decir, Entonces, ¿por qué responde a este tipo de llamadas? yo solo intento ayudar y escuchar a la gente. Sí, escuchar. Eso lo hace estupendamente. ¿Puedo hacerle una pregunta, Laura? No le importa que le llame Laura, ¿verdad? Bien, Laura. ¿Cuántas de las personas que han hablado con usted antes de intentar suicidarse han conseguido no hacerlo? Creo que no ha llamado a este teléfono para hablar de mí, sino conmigo. Oh, sí, estoy hablando con usted. Pero quiero hablar también de usted. Bien, respóndame. ¿A cuántos ha salvado? Mire, esta conversación no me parece pertinente. Creo que le voy a pasar con un compañero mío. Quizá él pueda ayudarle. ¿Recuerda su nombre? ¿Cómo dice? El de mi hermana. ¿Recuerda el nombre de mi hermana? Mira, se acabó. Deja jugar conmigo. Teléfono de la Esperanza, mi nombre... Claudia, Ainhoa, Carlos, Raúl. Seguro que le suenan esos nombres. ¿Qué quiere de mí? Que me des una explicación lógica y coherente. No entiendo lo que me quiere. Quiero que me expliques qué cojones le dijiste a mi hermana para que se cortara las venas. Déjame en paz, enfermo. Mira, como vuelvas a llamar... Vuelve a colgarme y será lo último que hagas en tu vida. ¿Cómo dices? Me has oído perfectamente. Vuelve a colgarme y te juro que me encargaré de que no vuelvas a ver la luz. Escucha, yo... No, escúchame tú a mí. ¿Sabes cómo me siento? ¿Eh? No lo sabes. ¿Sabes la impotencia que me corroe ahora mismo por dentro? No lo sabes. ¿Sabes cómo se sintió mi hermana en sus últimos minutos de vida? No lo sabes. Ni yo tampoco. Pero te voy a hacer el favor de que lo sientas. ¿A qué te refieres? A que se te acaba el tiempo, Laura. Vas a sentir lo mismo que sintió mi hermana en sus últimos minutos de vida. Quiero saber lo que se te pasa por la cabeza al saber que en menos de 5 minutos se va a acabar todo. El no volver a ver a tu familia, a tus amigos. El dejar de existir.
te vas a enfrentar a eso que tanto ayudas a evitar. La muerte. ¿Tan pronto te vas a rendir, Laura? ¿Eh? ¿Vas a llorar? Me decepcionas. Pensaba que mi hermana se había suicidado por débil. Pero ahora veo que la debilidad se la pegaste tú. Basta. Tiene gracia que una persona que se dedica a ayudar a otras para que no se quiten la vida sea tan sumamente débil y patética. Dime, Laura, ¿a cuántos más no has salvado? ¿8? ¿10? ¡Basta! ¿Quieres saber cómo me siento? Pues me siento hecha una mierda. Porque cada vez que suena ese teléfono no paro de preguntarme si seré capaz de salvar alguna vida. De que no se arrojen al vacío, se corten las venas, o se peguen un tiro. Porque en el fondo todos sabemos que tienen un pasaporte hacia la muerte. ¿Y por qué son así esas personas? Dilo, Laura. Sabes que tienes más en común de lo que crees con ellas. Por favor. ¡Dilo! ¡Porque son unas débiles! Así que eso es lo que crees que son, ¿eh? Unas débiles. ¿Crees que cuando alguien llama a este teléfono es porque ya se va a suicidar, verdad? Pues te voy a decir algo, Laura. Estás muy equivocada. Quien se quiere suicidar lo hace y punto. Y esos son los débiles. Las personas que os llaman, mi hermana que te llamó. Ella era fuerte. Estaba luchando. Se quería quitar la vida y acudió a ti para que la salvaras. Pero es obvio que le empujaste al suicidio. Porque creías que era como tú. Una débil. No es verdad. Sí que lo es. No, no lo es. Si tu hermana se quitó la vida fue porque ella quiso. Fui yo la que estuve hablando con ella durante semanas para que no lo hiciera. Ella es la que tiene la última palabra. ¿Y sabes qué? Que gracias a mí tu hermana vivió unas semanas de más. Así que no me digas que soy una débil, porque hay que tener mucho valor y mucha fuerza para hacer lo que yo hago. La verdad es que eres buena en tu trabajo. Siempre lo has sido. Tienes poder de convicción y piensas en lo que hay que decirle a la persona que está al otro lado del teléfono. Por eso me choca tanto que no la salvaras. Y aún me choca más que sigas ahí sentada, intentando salvar vidas, cuando la tuya está más que acabada. No tienes ni idea de cómo es mi vida. El sobre que te ha llegado. Ábrelo. Dios mío. No paro de preguntarme por qué lo hiciste. ¿Por qué no la salvaste? ¿Por qué dejaste que fuera una débil? Cuando tú eras la fuerte. No puede ser. Lo siento, Laura. De verdad que lo siento. ¿Qué es todo esto, Javier? La verdad, hermanita. No. Tienes que aceptarlo, Laura. Y venir aquí. Yo estoy bien. Te estoy esperando. ¿Y ahora qué hago? Tienes que irte. Dejarte llevar. ¿A dónde? Al otro lado.